Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ernesto Licona Valencia y estamos aquí con Iván de Ance. Iván, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, la verdad es que el programa nos llamó la atención en la Facultad de Comunicación desde el primero que vimos y ahora es un gusto poder estar acá. Es un equipo muy profesional que mezcla todas las artes visuales con el trabajo antropológico y eso nos sorprende y felicidades. Gracias, Iván. Recuerden que estamos en Mirada Etnográfica y estamos transmitiendo, elaborando este video para ustedes desde el Colegio de Antropología Social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y miren ustedes, amigos, nuestro invitado del día de hoy, Iván de Ance, es antropólogo, es egresado de la carrera de Etnología de la Escuela Nacional de Antropología, pertenece a la Asociación Internacional de Historia Oral, es el responsable del Laboratorio Universitario de Imagen y Memoria de la UAP y actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo, investigador profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y es colaborador nuestro en el doctorado y en la especialidad de Antropología de la Alimentación. Y estamos y lo invitamos a Iván precisamente para comentar su más reciente obra, su más reciente libro, que se llama El Edén enrejado, espacio, memoria y cotidianidad en Cuapa. Sí, vamos a hablar de espacio y vamos a hablar de memoria con Iván. ¿Cuándo salió este libro, Iván? Este libro es del año pasado y es producto de una larga investigación de recuperación de testimonios orales y materiales documentales acerca del sur de la Ciudad de México, de esta región particularmente de Coapa, a propósito del terremoto de 2017, en donde esta zona fue bastante afectada, y fue la zona donde yo nací y donde mi abuela y mi padre nació. Pues vamos a hablar de eso, vamos a hablar precisamente de memoria. Para iniciar nuestra conversación, Iván, ¿qué te parece si comentamos pues esto básico, qué es la memoria? ¿Cómo la entiendes tú, cómo la defines a la memoria? Para mí la memoria es cerrar los ojos y recordar el caldo de pollo de la abuela, esas patitas que hacía para que yo me nutriera. Es recordar el tintineo de las llaves de mi abuelo en su cinturón y ese aroma de tabaco oscuro que siempre cargaba para todos lados y que lo llevó a morir de cáncer. Es el beso húmedo de mi madre en la frente, esas cosas que uno mantiene presentes cuando uno cierra los ojos y cuando pasa el tiempo y cuando uno piensa en el pasado. Para nosotros, en el grupo de Imagen y Memoria, los referentes con los que construimos la memoria se basan en la historia oral, particularmente en autores como Paul Thompson o Philippe Jutard, ¿no? Que aunque son de corrientes europeas, han influido en Latinoamérica a muchos grupos y que han propiciado sus propias corrientes de historia oral, pero en definitiva ellos nos invitan a voltear a las experiencias más vivenciales, a las experiencias más emotivas, a las experiencias sensoriales que se quedan clavadas en nuestros recuerdos y que generan pues estas sinapsis, estas mezclas de conexiones neuronales que nos permiten evocar, rememorar, y ahí nosotros los interpretamos o reinterpretamos pues culturalmente y les damos sentido y significado. ¿Dirías que la memoria es fundamentalmente una evocación emotiva? Sí, no lo había pensado así, pero me parece una buena definición, una evocación emotiva. Y además sensorial y vivencial. Vivencial, es la experiencia. ¿Qué es lo que diferencia la memoria de la historia? Sí, O sea, la memoria es ante todo experiencia, en este caso emotiva, porque tú, incluso en tu introducción, en tus primeras palabras, subrayas precisamente lo emosignificativo, lo sensible de la vida cotidiana, en este caso de tu vida cotidiana con los abuelos, en casa, etcétera, ¿no es cierto? Sí, algo que es importante para nosotros es partir de estas experiencias emotivas, porque al final todos como investigadores y científicos sociales plasmamos esas subjetividades y esas emotividades en nuestra investigación y nosotros lo que queremos hacer es partir de ellas y hacerlas presentes. En ocasiones, en esa búsqueda interesante en la objetividad o de la objetividad, nos perdemos y dejamos de
hacer presente esto que influye en nuestros trabajos, ¿no? Mi estatura, mi color de piel, ahora mi calvicie. Todos estos elementos influyen definitivamente en lo que hacemos como científicos y científicas sociales. Y hacerlos presentes y evocarlos es importante para identificar las motivaciones que nos llevan a hacer este trabajo. Nosotros creemos que ningún trabajo sale simplemente como una actividad académica que fue comisionada, sino aún en temáticas que nos son alejadas, estos elementos vivenciales y emotivos nos llevan a darle cierta orientación a los trabajos que nosotros hacemos. Iniciaste la conversación con un caldito de pollo. ¿Qué vocación o por qué es tan importante ese caldito de pollo en tu, digamos, memoria? Creo que es algo que nunca había comentado, nunca me había preguntado eso y tampoco sale en el libro. Cuando yo nací tuve un síndrome de mala absorción y tuve entre 9 y 11 meses de bajo peso y de conflictos de alimentación y demás, y eso causó muchos problemas en la familia. Mis papás se pelearon y posteriormente vino el divorcio, mi papá se fue, estas cosas como muy personales. Y pese a los medicamentos, mi abuela siempre decía que a los niños se les levantaba con caldo de pollo, ¿no? Particularmente de las patas, las mollejas o las cosas más nutritivas o con más grasa, gelatinosas y demás. Entonces, para mí, el retomar este trabajo sobre Cuapa parte del recuerdo de la abuela, ¿no? De la abuela recordándome desde niño lo importante que es alimentarse bien, lo importante del abuelo que decía que es mantener la mente sana, leer, jugar mucho, ¿no? En esta forma de mantener el cuerpo sano. Pero este trabajo me dio la oportunidad de reencontrarme con mi pasado y con elementos identitarios que yo no sé si había olvidado o había negado, porque durante muchísimos años me dediqué a estudiar un grupo étnico, ¿no? El de los totonacos, 15 años de aprender el idioma, los rituales, las costumbres, otros elementos de interés de los oficios, tradiciones, vida cotidiana. Y llegó un momento donde al migrar a Puebla y dejar la sierra, me encontré en un lugar urbano, pero con ciertos elementos rurales, en las afueras de la ciudad, en una junta auxiliar del municipio de San Andrés Cholula, y había elementos que me recordaban a mi infancia al sur de la Ciudad de México, con estos elementos, pues sí, urbanos, pero con características rurales, ¿no? La cercanía a muchas áreas verdes. Y así fue como el caldo de pollo llevó a hacer un trabajo de investigación que definiera los orígenes de mi familia, mis orígenes y mis referentes identitarios, y ya no los orígenes de otro grupo étnico y las identidades de otras personas. Pero también del barrio de Cuapa. ¿Cómo es que conectas ahí memoria, esta experiencia significativa de tu vida con la abuela, con la familia, etcétera, a el espacio urbano, a este lugar donde naciste, que es Villacuapa? Para esta vinculación, lo primero que tenemos que observar es que Cuapa es una región muy grande que de manera moderna se define a partir de las Olimpiadas del 68, donde se construye esta Villa Cuapa, que son estas edificaciones que se hicieron para albergar a los deportistas, y luego la Villa Olímpica, que está enfrente de lo que ahora es Plaza Cuicuilco, cerca de la zona arqueológica, y que es la Villa Olímpica donde se albergaban a los periodistas. Que no están tan distanciadas, ¿no? Pues. Y fueron construidos precisamente para eso, para los deportistas y para los periodistas. Y entonces esta zona de Cuapa resultó que no surgió en el 68, que en realidad, haciendo esta investigación, el primer plano colonial que yo encuentro pues es de 1764, ¿no? Del siglo XVIII, y que hace alusión a referencias prehispánicas o del siglo XVI, en donde hay una pugna por el territorio, y cuando se da el marquesado del Valle de Oaxaca, en donde Hernán Cortés pues, se vuelve marqués, hacen también alguna referencia a Cuapa o Cuapan, como uno de los tantos pueblos que pertenecen al territorio definido dentro del marquesado. Entonces, en los testimonios orales de gente de la región, alguien también hace referencia a lo que contaban las abuelas, que ellos llegaron ahí porque hizo erupción un volcán, ¿no? y estas migraciones de que del volcán tuvieron que alejarse y llegar a Cuapa. Y aunque Jan Assmann habla de la historia que es posible mantener durante siglos, yo lo veo difícil, pero resultó que esta referencia del volcán era el volcán del Xitle, que había hecho erupción miles de años antes en la zona de Cuicuilco. Claro. Entonces no podremos saber si estas familias de estos pueblos urbanos lo aprendieron posteriormente o lo mantuvieron vivo durante cientos o los años que fueran necesarios. Pero lo importante es que está presente en los relatos, en los relatos y en la resignificación del territorio. Entonces es un territorio que es definido y referenciado desde siglos antes,
y que con la construcción del Estadio Azteca, por ejemplo, encontré sondeando en los archivos de Ingenieros Civiles y Asociados y en la extinta Compañía Mexicana de Aerofoto, fotografías aéreas de gran formato de cada año de la región, ¿no? Ya no existe la compañía, hay que buscar al viejito que tiene los rollos y los derechos reproductivos, y el Instituto Mora financió parte de esta investigación, y el instituto adquirió las fotografías que yo escogí de manera selecta cada 10 años, hay unas intermedias de 5 años, y se ve pues la construcción del Estadio Azteca en sus etapas más primigenias, hacia el 64, el 66. Y entonces es así como lo urbanístico, el diseño territorial, la fotografía aérea, los relatos de las personas, los anuncios publicitarios hemerográficos para la venta de las villas posteriores al 68, las canciones, los corridos y las narraciones de las personas oriundas de la región de Cuapa, que involucra muchas colonias y muchos pueblos urbanos, nos llevan a esta construcción del espacio, del territorio y de la memoria. Ahí la importancia de los relatos, de las narrativas, ¿no? O sea, la memoria son relatos. Sí. ¿No? ¿Qué nos puedes decir de esos relatos, digamos, fundacionales o que tú consideras así importantes en esta zona de Coapa? ¿Cuáles son los que destacarías? Yo quedé muy sorprendido después de tantos años de buscar relatos indígenas con referencias simbólicas y un análisis complejo de cómo estos dueños y las deidades se superponen con las deidades o las creencias posteriores, el catolicismo y demás. Me sorprendió mucho escuchar relatos de mi propia cultura, ¿no? de personas como yo, gente mucho más vieja que yo en la mayoría de los casos, pero que referían cosas que daban como hechas en la época contemporánea. Había un señor que vive a espaldas de lo que es Galerías Coapa, Pericuapa, una región que se convirtió en un polo comercial hacia la década de los 90, y que el señor en su casa mantiene un seto verde perimetral muy bajito, ¿no? de 1,5 metros, quizá menos, y que él sigue refiriendo que en las noches se ven murciélagos y mariposas y tlacuaches, como cuando él llegó 35 o 40 años antes, ¿no? Y la gente refiere los ríos de agua cristalina, y refiere los vergeles y los huertos de árboles frutales y los alfalfares. Y entonces escuchar estos relatos de un lugar que es un polo comercial lleno de rejas, de tránsito, de población flotante en el sur de la ciudad, con conflictos por el espacio, el territorio, a mí me parecía bastante lejano, hasta irracional, ¿no? Yo decía, la gente me quiere ver la cara, ¿de dónde sale todo esto? Claro, cuando todas las narraciones coincidían, y pude corroborar con las fotografías aéreas que esos relatos no se remontaban, pues, algunos de ellos a más de 30 años, es decir, la transformación urbana tardó unas pocas décadas en convertir canales de agua limpia en canales de desechos a canales entubados y más bien avenidas urbanas. Pero las descripciones son muy cortas, ¿no? La misma porra de la prepa 5, que es alfalfa, vacas y caca, arriba la prepa de Coapa, ¿no? Y estas cosas que cuando uno lo ve en el tiempo eran muy recientes, ¿no? Son construcciones pues, de la década de los 60, de los 70, de los 80, que bueno, ahora ya no son tan recientes conforme uno empieza a envejecer, pero no son estos referentes que uno encuentra en mitologías indígenas de hace 300 años, 200 años o 100 años, cosas que se van correspondiendo con algunos códices o algunas otras fuentes de información. Aquí había sí narraciones muy antiguas, pero también cosas muy interesantes de una belleza natural al sur de la Ciudad de México, pero que no hacía hace tanto tiempo que eso había pasado. Entonces estas transformaciones pues, nos hacen reflexionar en ámbitos ecológicos, territoriales, medioambientales, de conflicto social. Y la principal motivación fue que yo me fui de la región a los 15 años a vivir a Querétaro y nunca regresé. Después fui a la ENA, viví en Tláhuac, hemos vivido en muchos lugares, en la sierra y demás. Pero cuando yo iba regresando, percibía cómo ya no podía andar en bicicleta. Entonces todas estas colonias urbanas las empezaron a enrejar, como se acostumbra en los lugares donde la población flotante que va a trabajar a las zonas comerciales inunda el territorio y lo empieza a apropiar. La gente se empieza a resguardar en las rejas. Entonces, estas narraciones de un lugar hermoso que era como un Edén y que de repente se convertía en un lugar enrejado, lleno de concertinas y de policías y de plumas de vigilancia. Y de ahí el título de El Edén enrejado. Ajá. ¿Consideras que la memoria urbana, digamos, se restringe precisamente a estas transformaciones fundamentalmente, a este cambio vertiginoso
de la ciudad, de ese cambio de lo rural a lo urbano, porque eso que estás narrando y la propia porra de los universitarios hace referencia a ese mundo rural, ¿no? De las vacas y del campo, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que están Ujú, directamente relacionados en la medida en la que uno percibe la transformación. ujú, Es muy común cuando uno tiene hijos o mascotas, no están en la misma categoría, ¿verdad? ujú, Pensé más bien en mis hijos y sus mascotas. ¿Cómo es que uno no percibe que los hijos van creciendo hasta que viene alguien de fuera? Y lo mismo los hijos no perciben que las mascotas envejecen hasta que ya no pueden caminar o ya no pueden ujú, comer. Entonces creo que esto que bien mencionas en cuanto a la percepción y la relación de la transformación urbana sucede igual, ¿no? Uno no percibe la transformación urbana hasta que el cambio es fuerte, diametralmente digamos. opuesto, es Opa, radical, sí, es profundo, sí. y la gente empieza a percibir que ya no puede desarrollar las actividades que Ujú, acostumbraba de manera cotidiana, ¿no? Cuando la gente describe en el proceso de investigación cómo es que se surten de alimentos, cómo es que se divierten o pasan los momentos de ocio, pues hay narraciones de gente que camina desde Tláhuac o regiones de Tláhuac hasta el Estadio Azteca y va describiendo en el camino cómo hay costales de arena para que el agua no sobrepase el nivel y puedan pasar los carros, hasta las descripciones más contemporáneas de esas personas que dicen, y ahora ni siquiera voy porque el tránsito es tanto y los ujú. vehículos, las aceras. Y entonces estas personas hasta que lo viven como un elemento drástico de ruptura, que bien dices, es que perciben, y ahí es como nosotros podemos incidir en las rupturas o en las contradicciones del sistema con los análisis antropológicos. Antes no, porque los cambios son imperceptibles, ¿no? La Claro. gente cuando uno pregunta acerca de su vida cotidiana, la gente dice, bueno, es igual que en todos lados, ¿no? La percepción de la vida cotidiana termina siendo como banal o colateral o no hay como esta valoración a diferencia del tiempo sagrado en donde las fiestas o los rituales pues marcan el recuerdo. Cuando uno revisa Ujú. los álbumes fotográficos de la gente, uno ve los 15 años, las bodas, ¿no? Rara vez uno ve fotografías cotidianas sin sentido. Siempre tiene que haber una fiesta o algo a conmemorar o a rememorar. Y entonces estos trabajos de memoria urbana nos permiten recuperar la vida cotidiana a partir de estas largas entrevistas, de estos elementos de historia oral o historias de vida, en donde la gente, sin darse cuenta, empieza a reconstruir su vida cotidiana y es cuando percibe, Claro. como bien mencionas, este cambio drástico en el entorno. También en el subtítulo precisamente del libro hablas de la cotidianidad. ¿Cómo es que incorporas el concepto o la categoría de vida cotidiana o de cotidianidad? La vida cotidiana es como el aire que respiramos, ¿no? Mm, Siempre está ahí y uno no lo percibe hasta que le falta o hasta que viene ajá, la contingencia ambiental. Para ujú, nosotros las propuestas de Agnes Heller o de Michel Desserteaux son ujú, muy importantes porque nos hacen reflexionar en el construir de la vida cotidiana, así como Milton Santos para nuestras categorías de espacio y territorio nos habla de un espacio socialmente construido. Michel Desserteaux nos habla de esa construcción de la vida cotidiana a partir del hacer y el quehacer de las ujú, personas. Entonces, la vida cotidiana se basa en las actividades que son intrínsecas al ser humano, pero que son elaboradas de manera diferenciada por perfiles culturales claro. diferenciados. Entonces, todos tenemos que comer, todos tenemos que divertirnos, todos tenemos que recurrir, Trabajar. trabajar. Olvido esa parte que es tan importante. Y todos estos elementos de la vida Sí. cotidiana que hacemos de manera diferente por nuestra cultura. Aunque en nuestra cultura haya diferentes trabajos, la manera en la que percibimos el tiempo de la jornada laboral o los espacios laborales coinciden con nuestro perfil cultural. Entonces, en realidad no importaba a qué se dedicaban las personas en el estudio, sino más bien cómo ellos reconstruían la memoria de su vida cotidiana contrastada con esos cambios drásticos del momento Ujú. contemporáneo. Entonces ahí ya espacio, vida cotidiana y memoria es como una tríada analítica que pienso utilizas, ¿no? Sí, Ujú. siempre ha sido como mi pasión estos elementos de análisis, aunque para ser honesto, este trabajo tuvo como detonante el que concluyera en el libro lo del terremoto de 2017, Ajá. ¿no? Yo viví de niño el terremoto del 85, fue una experiencia bastante traumática para mí, para la familia y cosas que son largas de contar, y no habíamos vivido esta sensación de miedo y de reflexión por la pérdida de nuestro espacio hasta el 2017. Es decir, no fue tan drástico, no hubo tantas pérdidas, pero esta sensación Ujú. de no controlar, de no comunicarse, del desconocimiento fue lo que nos hizo reflexionar. Y en mi caso fue como muy doloroso
ver lo que pasaba a la distancia, ¿no? Lo que veíamos en los medios de comunicación no era lo que se vivía en el lugar, y esto fue lo que me motivó a regresar y retomar todos estos materiales de archivo que se habían registrado, que habíamos hecho en lo individual y en lo colectivo años antes, y ahora retomar las narrativas y los testimonios de las personas junto con los testimonios recabados anteriormente. Entonces sí, lamentablemente es el periodo de ruptura del terremoto, ¿no? Esta reflexión, este golpe de pared, el que nos hace voltear a ver el terruño, ¿no? Claro. Y tristemente algo que compartimos con los estudiantes es que muchas veces como científicos sociales urbanos o citadinos tenemos esa maravilla por otros grupos étnicos u otras personas al ver esas diferencias culturales de sus identidades y sus manifestaciones culturales, y pocas veces volteamos a ver nuestros orígenes. Entonces para mí fue muy rico voltear a ver el origen de un lugar que, a diferencia de los otros grupos que estudiamos, no es tan exótico, un grupo de colonias al sur de la Ciudad de México, que es un lugar comercial, que bueno, sí está cerca del Estadio Azteca, quizá el Coloso de Santa Úrsula, que se decía cuando era niño, y algunos lugares comerciales, pero no hubo ninguna batalla librada, no hubo ninguna guerra, no hubo un acto político a recordarse en los siglos, simplemente el ir y venir de las personas en una región que fueron construyendo, reconstruyendo y apropiándose de ese espacio urbano. Claro, y que recoges aquí, ¿no? En el libro. Sí. ¿Por qué no nos hablas de tu metodología, de tus técnicas? ¿Cómo es que trabajas? ¿Los grabas, los videograbas? Y luego, ¿cómo haces el análisis? ¿Cómo es tu proceso de creación, digamos, del análisis, de la interpretación, digamos? Esta es una parte muy rica para mí porque en definitiva somos producto de una influencia de las ciencias sociales, ¿no? Los egresados de la ENA, pero además estudiar en el Instituto Mora, pero además tener esta influencia de profesores como ustedes que abrieron el camino en una región fuera de la ciudad, y nuestro trabajo en la Facultad de Comunicación hace algunos años ha derivado en una metodología híbrida que mezcla, por un lado, bueno, para mí la base siempre es la etnografía, ¿no? Es nuestra vocación inicial, en donde la observación participante y las entrevistas a profundidad y todo lo que implica es parte del diario de campo riguroso. Las entrevistas se hacen igual con grabación. Para este trabajo hice las grabaciones en video, aunque regularmente hago solo las grabaciones sonoras. Todo lo transcribo, absolutamente todo lo transcribo. Y después voy cotejando, a ejemplo de la escuela de historia oral, tanto del Instituto Mora como de la escuela británica y francesa, todos los testimonios orales se van cotejando con fuentes de archivo. Entonces el trabajo de historia oral, que a veces pareciera más sencillo porque uno solo, entre comillas, entrevista a las personas, se vuelve un trabajo doble, porque claro, las personas declaran que aquí había ríos, pero yo no puedo dar fe de ello hasta que encuentro. En mi caso, por ejemplo, las fotografías aéreas cenitales fueron fundamentales. Y ese trabajo de archivo es muy pesado. Los mapas y planos coloniales, el rastreo también es un trabajo muy pesado, porque uno ubica, en mi caso, la zona delimitada que es Cuapa, pero Cuapa en realidad es un lugar de 47 colonias divididos en 2 delegaciones que ahora son alcaldías, y que antes de las delegaciones y la construcción del Distrito Federal con la anterior Ciudad de México eran otras unidades territoriales afuera de la Ciudad de México. Entonces, ir rastreando en el archivo esta región solo con el nombre de Cuapa es muy complicado, y hay que buscar otros pueblos, otros nombres, migraciones, inclusive algunas canciones de algunos guapangueros, a nosotros que nos gusta el guapango, el viejo Elpidio, que compuso una narración viniendo de los reyes, en donde había pulques y jagüeyes, de ahí me voy con mi amorcito hasta Cuapa porque está muy guapa. Entonces nos hablaba un poco de las descripciones del territorio que fuimos cotejando con estas fotografías aéreas, estos planos coloniales, y que encajaban con las descripciones de las personas, que se remontaban pues a 50 años, a 80 años, a 30, a 15, a 20. Entonces la metodología es una metodología totalmente cualitativa. Claro, combinas el trabajo histórico, el trabajo etnográfico y el análisis de la imagen también, supongo, ¿no? ¿Cómo es que realizas ese análisis de las imágenes? Para el análisis de la fotografía hay metodologías específicas. Empezamos con un autor que se llama Panofsky, que empieza a tener una serie de categorías descriptivas de las figuras por planos y elementos complejos, pero de ahí uno empieza a tomar, digamos, esta relación cruzada entre los elementos descriptivos de la fotografía, que uno describe, y los elementos estadísticos, urbanísticos de la región, y los testimonios de las personas.
El análisis fotográfico es como más largo de contar, pero hay dimensiones que parten por la semiótica, ¿no? Que describen la semántica, la sintaxis y la pragmática. Y bueno, es complejo, pero termina siendo muy rico porque tiene influencia pues, de la filosofía, de la antropología, de la comunicación, de la historia y de la etnohistoria. Pues miren, qué interesante tu trabajo. Pues Iván, ya se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por tu participación y por visitarnos aquí a Mirada Etnográfica. Te agradezco tu llegada acá al colegio. Pues muchas gracias, Iván. Gracias a ustedes, ha sido un placer y un gusto este espacio que abren para los estudiantes y la población en general que se acerquen a los investigadores de la UAP, a otros investigadores invitados, y nosotros somos los que en colectivo les agradecemos este espacio y la oportunidad de presentar nuestros trabajos. El libro se distribuye por Educal, seguramente en algunas librerías en línea, y en cuanto se acabe la edición tenemos el compromiso de, espero, si los editores lo permiten, poderlo liberar, ¿no? Que la gente pueda tenerlo, solo que nos han pedido esperar algunas presentaciones todavía al sur de la Ciudad de México, pero muchas gracias a ustedes y felicidades por el programa. Gracias, Iván. Pues ya, amigos, terminamos en este nuevo video de Mirada Etnográfica y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.